En el ámbito literario, Café de Otoño de Amores y Demonios, publicada por Elementum el 5 de agosto de 2023, es su primera novela. Y hoy vamos a presentar Los que rezan en invierno, que es la segunda novela. Un aplauso para Mauricio, bienvenido. Gracias, Ángel. Gracias. No, de que, pues está casi que recién horneada Ujú, la ujú. novela, va saliendo. Qué gusto que podamos presentarla hoy aquí en Anticitera. Eh, en algún momento, hace un año más o menos, presentamos también Café de Otoño. Por acá estuvieron acompañándonos también personas cercanas. Para iniciar, quiero comentarles que ya leí la novela, ya la terminé, me gustó, es una novela muy interesante. Eh, Primero, me gustaría hablar sobre que es una novela que me parece muy actual. Ahorita antes de iniciar, puse a Vivaldi, justamente, Mm, ¿no? Porque hay mucha relación ahí. Y esa es la pregunta con la que quiero empezar. ¿Cuál es la relación contigo con la música y de qué formas permea en la novela? A ver, para iniciar un poco, para meternos un poquito en la novela, la estructura me parece que es una de las cosas más importantes y pues una de las propuestas también que vamos a encontrar al leerla. En un primer acercamiento, sin ver el índice, que yo creo que luego muchas veces, además ujú. cuando los índices vienen al final, normalmente no acudimos mucho, ¿no? Pero conforme iba empezando a leer y notaba los nombres de los capítulos, fue que luego me dio la curiosidad. A ver, vamos al índice, ¿no? ¿Qué encontramos en el índice? Y en el índice encontramos la estructura que nos va a marcar realmente cuál es el camino de la novela. Vamos a encontrar una novela que tiene muchos saltos en el tiempo, en donde empezamos ese primer capítulo, ¿no? De verano de 1992. Luego vamos a tener saltos, todos ellos con una acotación en cuanto a las estaciones, ¿no? Es otoño, invierno, primavera y verano de diferentes años, específicamente 2020, 2023, y finalizamos con el 2024. Cada uno de estos capítulos va a cerrar con un subcapítulo en donde hay una especie de reflexión mucho más profunda que pareciera ser ese narrador real, ¿no? Que está llevándonos a través de la historia, que es quien está viendo a los personajes. Es una novela también de personajes en donde cada uno va a ir contando parte de la historia y se van a ir entrelazando en determinados momentos. Pero empezando por este capítulo muy breve o este subcapítulo muy breve de verano de 1992, pues para mí tuve que regresar después de haber leído, volví a leer ese primer capítulo porque me di cuenta que es quitarnos un velo. Es quitarnos un velo como lectoras y como lectores para entrar a una lectura en donde tenemos que ser completamente conscientes de nuestra humanidad y de todo lo que implica ser un ser humano. Y esto implica muchas veces cometer errores, ¿no? Esto implica muchas veces mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando el personaje de Sebastián se enfrenta en ese primer capítulo, que yo creo que no da spoilers porque es el primer capítulo, no pasa nada, este, a la hermana, a la monja, es Leticia, me parece que se llama. Lupita. Lupita, a Lupita, Leticia es otra, Alma Salva. Ujú. Cuando se enfrenta a Lupita, o mejor dicho, Lupita lo enfrenta a él, se le caen todos estos velos que tenía y entonces ese salto en el tiempo también nos va a marcar cómo pues cualquier error cometido en cualquier momento de nuestra vida puede ser también un parteaguas para todo lo que va a suceder después. Pero bueno, antes de entrar en el tema de los errores y del pecado y de la estructura, me gustaría saber cuál es la relación con la música, porque esta estructura también responde, lo menciona en la misma novela, habla sobre Vivaldi en varias ocasiones, no nada más en una, y al final, obviamente, no solamente marca una acotación de tiempo, ¿no? En la novela para poder construir una narrativa, yo creo que también va un poquito más allá y me gustaría que nos contaras esta parte. Sí, Ángel, muchas gracias por esta introducción. Gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy, por supuesto. Sí, estuvimos hace un año más o menos aquí en Anticitera presentando Café de Otoño
y pues ahora con el gusto de traerles a ustedes Los que rezan en invierno. Como dices bien, hay saltos de tiempo, ¿no? Creo que es una parte, como escritor, la parte más compleja, ¿no? Ajustar los tiempos, que estos te lleven hacia un objetivo en particular. En este caso en particular que tú señalas respecto de la música, bueno, podríamos decirlo en dos acepciones. La primera de ellas, pues una cuestión muy personal, ¿no? Digamos que en algún momento tuve una relación con alguien que tiene mucha relación con la música y digamos que es parte como del recuerdo personal, ¿no? Pero por otro lado tiene que ver con otro de los personajes importantes de la historia, que es la muerte. Eh, una propuesta que se hace en la historia es la evolución que tiene la muerte a partir de un ente sin ningún sentimiento hacia alguien que transita al amor. ¿Cómo hacemos esa evolución? Y él de alguna manera lo explica en el tema de la música, que es la primera sensación que tiene. Y dice que no es, o sea, no se explica cómo es que puede percibir algo cuando él es ausente de cualquier sensibilidad. Y entonces dice, pero sin embargo la música hace que mis ancestrales huesos puedan vibrar, ¿no? Y él es el que introduce, o se introduce de alguna manera en su propia experiencia de conocer al ser humano a través precisamente del arte, en este caso de la música, ¿no? Porque él mismo refiere que el primer tipo de música que le gusta son los valses, ¿no? No solamente por la música misma, sino por lo que conlleva el tema del cortejo, cómo se daba en los salones suntuosos de Europa, etcétera, etcétera, por donde él anduvo igual que en muchos lados. Y lo que pretendo es eso, ¿no? Mostrar que creo que nadie puede negar el poder que tiene la música en cómo las personas podemos expresar nuestros sentimientos. Perfecto. Ahorita ahondamos más en la muerte. Me gustaría preguntarte, eh, insisto, yo siento la novela como una novela muy actual, muy contemporánea en cuanto a las temáticas, los personajes, los tipos de personajes y el tipo de formas de relacionarse que tienen. Eso me gustó muchísimo porque hay una confrontación de nuestra realidad actual a través de los personajes, con su fe también, con el tema de la religión, en un primer momento de la muerte, justamente como este personaje que nos va conduciendo, que es el espectador, que a su vez en muchas ocasiones yo sentía como que uno como lector es la muerte también, ¿no? Es esa muerte que va ahí andando a través del resto de los personajes y va observando todas las cosas que suceden, esperando el momento, ¿no? En el que le toque o no cruzarse con alguien, porque además es una muerte que le gusta cruzarse con las personas, ¿no? Y que está buscando ese cruce sin la necesidad de que sea todavía el cruce final. O sea, esa parte también me gustó mucho, pero esta muerte que empieza a atravesar emociones o sensaciones a través, en un primer momento, de la música, para poder en un determinado momento llegar al amor, también empieza a cuestionarse a través de sí misma, todo como esta estructura, digamos, religiosa, ¿no? que tiene ahí su papel específicamente de la muerte, y que el resto de los personajes no es que ellos se lo cuestionen, ¿no? Más bien tú como autor, a través de las situaciones, haces un cuestionamiento también del tema de la religión en diferentes acepciones. ¿Cómo es tu relación específicamente con la religión? ¿Qué parte de ti representa también en el libro? ¿Y cuál es la intención también como de cuestionar a través de los sucesos que le pasan a los personajes? Sí, yo creo que, los que rezan el invierno, en consonancia con Café de Otoño, tienen algo en común, que es precisamente esos tintes religiosos. Sí. Y no es porque se trate de una guía religiosa y mucho menos moral, nada por el estilo. Me parece que desde que comienzas a leer esta novela, con el nacimiento de la muerte, te das cuenta precisamente de esa parte dogmática, pues, de la religión, en este caso judío, islámico-cristiana. Ya después, bueno, vienen otras divergencias. Y me parece que es un buen punto de partida, porque la misma muerte hace referencia a otras deidades, ¿no? Me parece que es, desde mi perspectiva, porque lo dice, él se refiere a un ente divino, pero sabe que el hombre se refiere a él de diferentes maneras, ¿no? O sea, él no niega que sean otros dioses o el dios judeo islámico cristiano, ¿no? Claro.
Pero creo que eso es importante, ¿por qué? Porque los seres humanos evidentemente debemos de tener fe en algo. Incluso quienes dicen que no, pues en algún momento es porque ya se lo cuestionaron. Claro. Y cuestionar a la divinidad, pues es algo que nos es permitido a los seres humanos. Y a través de ello podemos encontrar, como lo hizo la muerte, primero desafíos y después respuestas, ¿no? Hay otro apartado de la novela, como comentas, cuando él conoce a Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y dice, aunque él lo vio, dice, si realmente Jesús es hijo de Dios. Entonces, incluso quienes podemos eventualmente creer en Jesús, no necesariamente estamos negados a dudar de él. Entonces, digamos que estos tintes religiosos, pues sí tienen un impacto importante en la historia, pero bueno, no quiere decir que considere que así deba de ser. Y efectivamente, como tú lo señalas, creo que por eso está estructurada la muerte en primera persona, ¿no? Porque él no solamente es un protagonista, sino que a la vez pues iba contando los sucesos de los cuales es testigo y de los cuales él mismo se interesa y que lo llevan a ese punto, ¿no? Creo que sí, bueno, lo que he comentado es, me parece que la presencia de la muerte en esta historia tiene algo muy importante que decirnos o cuestionarnos, que es precisamente qué estamos dispuestos a hacer por amor, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, la muerte hizo su sacrificio, ¿por qué nosotros no? Sí, sí. Es más o menos la intención. Y que lo van a hacer los diferentes personajes, ¿no? O sea, sí, eso tratando de no darles muchos spoilers, pero todos los personajes, Viviana, Gustavo, Alejandro, Sebastián, van a tener que enfrentarse a situaciones bastante complejas cada uno, unos más que otros, Uh-huh. pero siempre justamente como con esta prueba o este reto que conlleva el hecho también de ponerte o de cuando las circunstancias te ponen en una situación tan compleja que en ocasiones solo la fe puede sacarnos de ahí, pero como tú dices, ¿no? Justamente por esa necesidad que tenemos de creer en algo, es la misma que nos da el derecho a cuestionarlo, ¿no? Y la creencia no está separada de la duda. Quizá la duda es la que construye la creencia misma, ¿no? Entonces, ¿cuál es a ti el personaje que más trabajo te costó construir? Específicamente de estos cuatro que son, yo creo, como que los que más presencia tienen. Aunque bueno, en el resumen que viene aquí se centra un poco más en Gustavo, Alejandro y Viviana. Pero yo creo que Sebastián también rige Sí. mucho, ¿no? Aunque tiene menos participación a lo largo de la novela, rige mucho esta parte inicial y luego ya hacia el final de la novela. ¿Cuál fue el personaje más complejo para ti? Bueno, sí, como dices, efectivamente se habla al final de la novela, bueno, en la presentación de la novela, que eso está en la contraportada, de tres personajes. Sí, la importancia de Sebastián se basa en que, a diferencia de ellos tres, como él sé, pues él no puede amar. Sí. Entonces, por eso digamos que esa es la distancia respecto de Gustavo, Alejandro y Viviana. En cuanto a la construcción, me lo habían preguntado en otra ocasión y les digo que para mí la parte más compleja o el personaje más complejo fue el de Viviana. Uh-huh. ¿Por qué Viviana? Pues porque es una mujer, ¿no? Claro. Para mal o para bien, uno puede hablar desde su propio conocimiento, desde su propia experiencia, y uno como artista construir personajes hombres, porque pues tienes ese pensamiento, has visto muchas cosas, pero construir el personaje desde la intimidad de una mujer es un poquito más complicado. Y en el caso de Viviana, lo dije en otra oportunidad también, que alguien comentó que todas las historias ya se han escrito. Ajá. La cuestión es cómo las abordas. Viviana es una mujer que se dedica a la prostitución. Luego, pues, historias sobre prostitutas ha habido infinidad, ¿no? Sabemos que dicen por ahí que la profesión más antigua del mundo. No sé si sea profesión u oficio, pero bueno, dejémoslo en que es la más antigua. Y aquí no se trata, pues, de mostrar una prostituta más, ¿no? Sino de qué, como en otras ocasiones, qué oportunidades puede ella tener a partir de toda la construcción que se hace de la historia. No se trata de justificar determinadas acciones, como en este caso lo que ella hacía, sino precisamente hacia dónde va ella, ¿no? Si realmente tiene la oportunidad, como el resto de las personas, pues de buscar el amor y eventualmente de ser feliz. Entonces, esa fue la parte para mí más compleja, la de Viviana. Pero sí hay otros personajes que incluso ya
De alguna manera habíamos abordado como de manera accidental en Café de Otoño, Sí. y por eso digamos que lo retomamos en esta historia también. Hay una parte que subrayé aquí justamente que dice, las amantes somos un mal necesario. Es una parte donde está centrada la historia en Viviana. Este, perdón. Ujú. Dice, las amantes somos un mal necesario. Consolamos a los señores cuando están aburridos, cuando necesitan novedad en su vida y así les evitamos a sus esposas el divorcio. Habría dicho en cierta ocasión una amiga suya cuando hablaban sobre el tema. Pero nosotras no somos las amantes, somos putas, le había revirado ella. Fíjate, aún más necesarias. Refiriéndola a otra y todas rieron. Esa parte me pareció justamente como muy importante por lo que mencionas, ¿no? A mí fue el personaje que más me gustó, curiosamente. Y sí, se sentía mucho más trabajado, no porque el resto no lo hayan Ujú. estado, sino en esa conciencia de tratar de generar una coherencia desde la distancia, ¿no? Como tú dices a la hora de escribir. Obviamente es mucho, mucho más complicado pues ponerte en una piel que no habitas. Ujú. Entonces, pero fue un personaje que a mí me gustó, el que más me gustó de todos fue justamente ella. Entonces, bueno, felicidades también por la construcción. Eh, Ahora me gustaría preguntarte también eh, po- por Sebastián, porque creo yo que también es el... Bueno, no sé, a mí esos dos personajes fueron los que más me gustaron. Porque mencionaste ahorita sobre la imposibilidad de amar, ¿no? Ujú. Eh, sí lo sientes así. Yo lo que noto a lo largo de la novela es que en un primer momento Sebastián pues él se miente a sí mismo, ¿no? También. Entonces, parte de esa mentira es pensar en esa imposibilidad de amar por más bien no poder desarrollarse de manera física, ¿no? Relacionarse de Ujú. manera física. Eh, ¿Cuál sería, digamos, la reflexión para Sebastián a través de Mauricio como autor en cuanto a, entonces, ¿de qué depende el amor, no? O sea, ¿el amor dependería del acto físico, del contacto, o en realidad Sebastián podía amar con esa limitación de lo físico? O sea, ¿cómo lo ves tú ahí en esa parte? Bueno, sí, eso es un poquito más complejo, porque en muchas ocasiones yo creo que, no puedo decir que todos, evidentemente, ¿verdad? Nos podemos cuestionar si efectivamente el acto de amar se circunscribe a la cuestión física, Sí, o es una cuestión sentimental, o tiene que ser ambas, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la cuestión. Es que en el caso de Sebastián, y precisamente así empieza, cuando, como comentabas, la monja le recrimina, Sí. le reprocha su actuar, y él se justifica diciendo, todos tenemos derecho a amar, sí, pero usted no puede, a usted se lo prohíben. Sí, sí, sí. Y ese va más allá de un tema de discutir, como todos sabemos, si la imposición que se hace a los sacerdotes, de, eh, en este caso Castidad, ¿no? sí, perdón, del voto de castidad, Sí, sí, sí. eso no adecuado con el ejercicio que realizan. Y ella le dice, es que eso no tiene nada que ver, es que es algo que usted aceptó, ¿no? Ujú. Entonces creo que esto tiene que ver como, para mí, eso hace referencia a muchas relaciones de los seres humanos. Por ejemplo, hay personas que pueden decir que en el matrimonio el acto físico, es decir, de tener relaciones sexuales con otra persona, no compromete el amor, Ujú. ¿no? Eh, pero tú estás en una relación en la que aceptaste estar solamente con esa persona. Si tú consideras que estar con otra persona no afecta tu sentimiento hacia esa persona, es irrelevante, porque es un acto de lealtad. Y es lo que ella le dice. Ajá. El tema no es que usted, que sea malo o sea bueno, sino que usted toma un voto de castidad al momento de ser sacerdote y entonces no puede yacer con ninguna persona. En mi particular punto de vista, me parece que no podemos confundir una cosa con la otra. Sin embargo, creo yo, cuando estás realmente comprometido con una persona, Sí. atendiendo a la lealtad que le debes a esa persona, pues no puedes tener relaciones sexuales con otra. Pero ese es un tema, reitero, de lealtad. No quiere decir que porque el amor únicamente pueda manifestarse a través del acto sexual, ¿no? Ujú. Evidentemente el acto sexual, incluso la muerte lo dice en un apartado también de la novela, es una forma de manifestar el amor.
pero no quiere decir que sea la única, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso depende también mucho de cada persona. En lo particular, reitero, no creo que una cosa condicione a la otra, pero sí me parece el tema más allá de eso, de la fidelidad que dos personas se deben, y en este caso, que como Lupita le hace ver a Sebastián, la fidelidad que usted le debe a la iglesia, ¿no? Claro. Sí. Está muy interesante porque yo me preguntaba justo en esa parte y luego al final vuelve a enfrentarse ante este juicio muchos años después, ¿no? Ujú, Hablando de 30 años después ujú. prácticamente, vuelve a enfrentarse en otro momento a este mismo juicio con otro personaje. Y, y a mí, y yo me preguntaba mucho esto, ¿no? Si entonces entiendo el voto de castidad como un compromiso ante la iglesia, en este caso que tienen que hacer los sacerdotes, pero eh, quizá el amar, me imagino yo, o quiero pensar en un sacerdote profundamente enamorado de una persona a la que nunca ha tocado y nunca ha besado y a lo mejor nunca le ha dirigido la palabra, ¿no? Y entonces ahí el pecado pues significaría otras cosas, ¿no? Que obviamente yo no voy a cuestionar, ¿no? Pero me pareció muy interesante como tratar de llevarlo a esos límites, pensar en estos personajes, porque luego vamos a encontrar, este es uno, ¿no? El sacerdote imposibilitado para amar por un voto de castidad, que luego vamos a encontrar a lo mejor destellos de amor, de muchas otras formas de experimentar el amor que no tienen nada que ver con el acto sexual, y de una persona además, de un personaje que está experimentando el acto sexual, pero que no está amando a estas personas de las que es acusada, digámoslo así, ¿no? Y al mismo tiempo, volviendo se me fue a a Vivian. Viviana, este, eh, el ejercicio de la prostitución, ¿no? Donde el acto sexual está ahí presente, pero no está amando, ¿no? Ujú. Entonces es como estos polos opuestos que los dos están teniendo y que al final están teniendo aparentemente el mismo problema, esa misma imposibilidad de amar, que luego, sobre todo con Viviana, sí vamos a encontrar pues digamos, un resarcimiento, ¿no? De todo esto que le ha sucedido y de las decisiones y de las circunstancias que la vida le ha puesto, y un encuentro con alguien que es capaz también de emitir ese amor y de recibirlo por parte de ella, y ella también, después de haber vivido todo lo que vivió, de poder expresar ese amor, ¿no? Pero sí, ese conflicto creo yo que es como de una de las cosas más fuertes en la novela, ¿no? Y luego que también está en la muerte, ¿no? Porque al final la muerte ha sido designada para tomar una decisión para la que no se le preguntó, ¿no? Simplemente es una decisión que tiene que tomar. Y qué pasa cuando tienes que tomar esa decisión con alguien por quien ya has desarrollado un sentimiento, ¿no? Como lo llega a hacer en determinado momento. Entonces, creo yo que es una novela que nos va a mantener ahí muy enfocados. Por eso decía la importancia de este primer capítulo, ¿no? En donde para mí es como lectoras, como lectores, una obligación y como un choque, ¿no? Una bofetada un poco que se le da a Sebastián, pero que también nos la da a nosotros como lectores, ¿no? De, a ver, si vas a entrar a este libro, tienes que estar dispuesto a cuestionarte a ti mismo, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a hacer tener una experiencia mucho más rica y mucho más nutrida a la hora de leer la novela. Quiero preguntarte ahora por el título de la novela. Al final, me parece también que todos estos personajes van a estarse enfrentando una y otra vez a situaciones bastante complejas, de las que aparentemente el amor es la única forma de salir, pero también la fe va un poco a este acto del rezo, ¿no? Cuando están por ahí, creo que en Alemania, y que pasan afuera de una iglesia y que le pregunta a Gustavo o Alejandro a Gustavo, ¿no? Dice, oye, ¿por qué siempre hay gente mayor en las iglesias, ¿no? Y dice, no, nada que ver, ¿no? Hay gente de todas las edades. Yo he venido a misa y hay gente de todas las edades. Sí, pero siempre hay gente mayor, siempre hay gente que ya está mucho más cercana a la muerte, ¿no? Y entonces él le responde, pues es que yo creo que ahí radica justamente, ¿no? Por eso es que cada vez se acercan más a la fe, porque están más cerca de la muerte. Entonces,
¿Qué significa, digamos, de todas las estaciones? Ya hablamos de la relación con la música. ¿Por qué elegir específicamente el invierno en el título del libro? Bueno, pues porque es el que seguía al otoño. Sí, parece una respuesta muy sencilla en eso, bueno, en cuanto al Ya, título. ajá. Ahorita hay varias cosas que comentas efectivamente sobre la imposibilidad y me parece que es parte de lo que me gusta expresar, porque efectivamente digamos, la parte compleja de que dos personas, Viviana y Sebastián, que no pueden amar, se aman a sí mismos, ¿no? Claro. Y cuando ellos se encuentran, esa parte les complica a ambos, ¿no? De cómo van a poder continuar, aunque ellos saben que es imposible para ambos, precisamente por lo que tú acabas de señalar, pues poder llegar al amor. Y sí, me parece que el título tiene que ver más con una metáfora que con el tema estacional, ¿no? Precisamente porque decimos, las personas vivimos diferentes etapas de nuestra vida y llegará un momento en que podemos experimentar que ya no tenemos hacia dónde ir, ¿no? ¿Y qué hacen muchas personas? Efectivamente lo mencionan tanto Gustavo como Alejandro, pero fue en Roma, fuera de la Basílica de San Pedro, cuando dicen, ¿por qué las personas de mayor edad son las que acuden a rezar? Pues sí, porque es cuando ya necesitas el perdón, ¿no? Y más adelante dice otro personaje, la muerte dice, bueno, es que es un equívoco pensar que solo debemos acudir a Dios cuando necesitamos perdón. Hay que acudir a Dios también cuando nos sentimos agradecidos. Y creo que eso es algo de lo que nos olvidamos la mayoría de las veces. Y por eso comentaba, y de lo que comentabas tú también en cuanto a la muerte, eh, del cuestionamiento que hacía yo de qué estamos dispuestos a hacer, porque creo que cada uno de los personajes está dispuesto a sacrificar algo Sí. por amor. Sí. Y son cosas, digamos, a situaciones distintas para cada uno de ellos, circunstancias evidentemente complejas para cada uno de ellos, pero algunas más fuertes que otras, ¿no? Pero si realmente amas, pues tienes que hacer algo para que eso pueda prosperar. Claro. Pero lo que comentas en el caso de Sebastián, pues sí, él tiene un enfrentamiento distinto, porque la monja no le dice, porque él le pregunta, dice, "Pues, yo no sirvo para eso". Dice, no, no te estoy diciendo eso. A lo mejor sí, porque eres un buen sacerdote, haces buenas obras. Dice, pero tú quieres hacer otras cosas. Pues entonces, sé una persona diferente, ¿no? Y creo que es cuando ella le da a entender que los seres humanos tenemos oportunidades. Y sin spoilear, como dices tú, cuando él se enfrenta nuevamente a esa interrogante con otro personaje y encuentra con otro personaje la paz al final, tiene algunas similitudes incluso con pasajes bíblicos, seguramente te diste cuenta, 3 o 4, ¿no? En este caso, la vuelta del hijo pródigo. Y quise jugar un poquito con eso, ¿no? Porque efectivamente el tema y el título de Los que rezan en invierno, pues tiene que ver con esa parte de al final de nuestra vida, pero también qué pasa durante el frío, ¿no? Sí, sí. Todos sabemos que llega el frío y evidentemente la vida se pausa. Incluso otro de los personajes hace mención a la mitología romana, cuando Perséfone tiene que ir al inframundo porque está enamorada de su tío, que es Hades. Bueno, Hades de ella, y la secuestra, y Juno, la esposa de Zeus, triste, colérica, mata al mundo, por eso nace el invierno, y después pactan, y entonces Hades acepta que medio año esté con él y medio año esté con ella. Por eso en primavera, cuando Perséfone regresa al Olimpo, nacen las flores, luego viene el calor, y cuando ella regresa al inframundo, empieza el otoño, empieza a morir la vida, y luego el invierno, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esa parte de que la misma muerte también lo señala. Dice, es cuando la gente, dice, es raro, porque la gente quiere redimirse con el nacimiento de su Dios y a la vez se suicida, porque viene el encuentro precisamente moral de los seres humanos. Entonces los que rezan el invierno, en cuanto al título, tiene que ver con todos esos aspectos, no solo estacionales obviamente, sino los seres humanos, cómo vamos evolucionando y que siempre va a haber un momento en nuestras vidas en que aparezca la oscuridad, pero debemos estar conscientes de que siempre va a volver a la primavera. Así es. Me gustaría preguntarte, Mauricio, ¿cuál es tu relación con la muerte? Esto te lo pregunto porque también hay un pasaje ahí donde la muerte
cuestiona un poco esta idea de la reencarnación, que Ujú. hace una reflexión ahí que me gustó mucho también. Y, y justamente hace unos días estábamos en un club de lectura, este, donde hablábamos sobre la cuestión del tiempo y salió el tema de la muerte y hay como una teoría filosófica, ¿no? Que es la idea del eterno retorno. De, dice que eh, nuestra existencia está determinada a que cuando termina vuelve a iniciar otra vez exactamente como es, pero esta idea viene transmitida justamente, están dos hombres hablando en un cementerio y luego entiendes que uno de ellos es la muerte, ¿no? Y le pregunta la muerte al hombre, oye, si hoy tuvieras que eh, repetir tu vida, porque te vas a morir y sabes que tu vida se va a repetir exactamente igual todos los días, hasta hoy, como la has vivido, ¿qué cambiarías? Me pregunto. Y entonces entra en un proceso de reflexión porque se da cuenta que tal vez no ha hecho las cosas que le gustaría y bueno, el punto es como tratar de generar un cambio, ¿no? A través de lo que ha vivido. Pero la idea es esta, de que nuestra existencia está completamente limitada al inicio y al final y es una repetición infinita. Entonces, algo también hay de ello hay, digamos, una contraposición con la idea de la reencarnación, ¿no? Que es un alma o un espíritu que está siempre, de manera infinita, encontrando vida en otros cuerpos, en otras especies incluso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es tu relación con la muerte? ¿Y qué investigaciones tuviste que hacer también con respecto a la religión, a la mitología, para poder escribir esta novela? Bueno, como tal, alguna investigación en particular para esto no. Digamos que es lo que ya conoces, ¿no? Con el paso del tiempo. Yo soy católico, obviamente, y eso influye, evidentemente, tu manera de pensar. Y yo lo he platicado en otras oportunidades sobre temas similares y les digo, mucha gente dice que hay que ser felices, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ese es incluso un problema. El problema filosófico más grande que ha tenido el ser humano es preguntarse qué hacemos los hombres en la Tierra y ser felices, ¿no? Ha sido como la conclusión Sí. más aceptada. Y alguna vez me preguntaron algo similar y yo les decía, no, es que ¿por qué tienes que ser feliz? Digo, porque no tienes otra oportunidad. Solo tienes una vida y tienes que ser feliz. Y siempre si reencarnas, digo, bueno, precisamente porque yo no creo en la reencarnación, sé que no hay otra vida. Yo creo que, respetando obviamente las ideas de cada quien, quienes creen en la reencarnación efectivamente consideran este tema que señalas, ¿no? Que el alma no puede ser eh, sepultada, ¿no? Como el cuerpo. Y es algo que la misma muerte dice en esta novela al principio. Dice, yo nací porque la tierra no sabe qué hacer con el alma. La tierra sí ocupa el cuerpo, pero no sabe qué hacer con el alma. Entonces yo me llevo a las almas. ¿A Sí. dónde? No sé, ¿no? Porque en realidad, si seguramente lo advertiste, no hago una aseveración del... Sí, él dice, bueno, yo sé que pasa esto, no me han contado qué pasa, pero en realidad yo no sé nada de esto. ¿Por qué? Porque no se trata de decir que así es, ¿no? Desde un tema de vista religioso. En mi caso, durante mucho tiempo siempre temía la muerte, como muchas personas seguramente. Ahora ya no, no porque la busque, sino porque creo que hace uno lo suficiente para vivir de manera adecuada, para ser efectivamente feliz. Y el día que te topes con la muerte, pues eso ya no dependerá de ti. Y que hay gente que se topa con la muerte a muy temprana edad y gente que ya un poquito más grande, gente que tiene más de 100 años y ya le está esperando y hasta se le olvidó que la muerte va a llegar un día por ellos. Entonces creo que eso depende de cada quien. En mi caso, evidentemente nadie espera morir, pero si aceptas que es parte de la vida misma, pues que va a haber un final, así como hubo un principio. Y yo creo que eso es algo de lo que todos debemos de partir para entender todo este tipo de situaciones. Y reitero, no es, evidentemente, pues sí, hay muchas teorías, muchas ideologías. La misma muerte se coloca en esta serie de posicionamientos, al decir, algunos creen que soy así, algunos creen que soy así, algunos creen que soy así, pero ni yo sé que soy.
Y creo que por eso lo que decías hace rato de que a veces parece que la muerte somos el lector, porque yo creo que todos en algún momento nos preguntamos quién soy. Claro. Y la muerte es el primero en la novela que dice es que yo no sé quién soy, ¿no? Y me parece que esa es la parte que pretendo yo, digamos, un poco psicológicamente jugar con el lector, ¿no? Y cuestionarse efectivamente si lo que hacemos vale la pena y si a donde queremos ir también vale la pena. Bueno, y con todo esto que nos acabas de decir, creo yo también que podemos conocer mucho más de ti. Y esto me lleva a la pregunta, ¿tú por qué escribes? Digo, a ver, te lo pregunto, lo puedes explicar un poquito más, ¿no? No como, es como juzgando, no, más bien. Eh, Siento yo que en el camino de la escritura, valga la redundancia, hay muchos caminos, ¿no? Como para llegar a la escritura. Hay quienes escriben desde muy pequeños, se imaginan otros mundos. Hay otras personas que primero se dedican como a vivir, ¿no? A experimentar. Y luego entonces se acercan a la escritura cuando sienten que tienen ya algo más interesante por decir. Cada quien va formando su propio camino, ¿no? Dentro de la escritura. Eh, y creo yo también que siempre tiene que haber una... No en todos los casos, hay mucha gente que se ha dedicado a cosas completamente distintas de las humanidades, ¿no? Y en determinado momento termina escribiendo y utiliza esos aprendizajes también para escribir de otras maneras. Pero sí hay una gran mayoría de personas que tienen una relación directa con el área de las humanidades para que luego escriban, ¿no? En este caso, tú con el derecho. Entonces, eh, siento yo que obviamente cuando escribimos, además de contar una historia, también estamos de alguna forma hablando un poco de nosotros mismos, ¿no? Y dejando ciertas semillas y plantando muchas cosas. Y me gustaría saber tú por qué lo haces, por qué escribes. Pues en principio porque me gusta, siempre, aquí está mi madre que no me dejará mentir, desde niño siempre me gustó leer, ¿no? Iba yo, de pequeño íbamos en el carro, iba imaginando historias. De hecho decía yo bueno, hace rato lo iba a comentar, pero en el caso de Viviana, tal vez la construcción que dices, porque imaginé un personaje como ella cuando tenía como 15 años, más o menos. Mi primera novela la escribí a los 15 años. Esta es la quinta novela que escribo, la segunda que publico. Eh, pero bueno, no evidentemente, creo que cada persona tenemos una historia distinta, ¿no? Un contexto diferente. En mi caso, también me gusta ser práctico. Dije, bueno, pues tengo que estudiar algo que me deje dinero, aunque no es que el derecho deje mucho, pero bueno, como sea, ¿verdad? Y decidí estudiar derecho. Pero siempre estuve cerca de eso, escribía en periódicos, escribía poesía, en varios lugares de vez en cuando. Ya en algún momento con la pandemia, como tú sabes, bueno, para mucha gente la pandemia fue un parteaguas, o te terminaba o tenías que salir adelante, ¿no? En mi caso decidí, bueno, pues ¿por qué no? Es momento a lo mejor ya de escribir otra novela, porque era la cuarta, la de Café de Otoño, y afortunadamente la pudimos publicar y ahora, bueno, pues quise escribir esta y deseo continuar escribiendo. Pero creo que el arte tiene algo que ya, con lo que ya nacemos, ¿no? Con independencia de que podamos, evidentemente, um, tener ciertos métodos, aprender técnicas, etcétera, etcétera. Creo que el arte ya es algo que vive en nosotros y que evidentemente siempre nos va a llamar. Reitero, yo siempre quise ser escritor desde muy pequeño, pero bueno, la vida me llevó al camino del derecho, de lo cual no me arrepiento, pero para mí siempre será más satisfactorio escribir una historia que redactar una sentencia, que mira que he hecho muchas, pero aquí estamos y espero que podamos continuar ese mismo camino. Excelente. Oye, y hablando de la lectura, yo creo que lo que más disfruto es leer y siempre, por más que sea como una pregunta muy cliché en las presentaciones de libros, pero es que sí hay que hacerlo, porque uno logra entender también eh, al otro, no nada más cuando, en este caso a un escritor, no nada más cuando lees su obra, sino cuando entiendes también qué es lo que ha leído, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te ha gustado leer? ¿Hubo alguna obra, algún autor también que tú consideres que haya influenciado de manera más directa particularmente esta novela?
Como tú dices, a Viviana la venías escribiendo desde los 15 años, ¿no? Pero ¿qué hubo? ¿Hubo algo de lectura ahí para poderla hacer más compleja, para poder terminar ese personaje? ¿Qué te gusta leer? Mm, Soy más de autores latinoamericanos, pero sin embargo mi autor favorito es León Tolstoy. De hecho, cuando leí Ana Karenina, después leí La Guerra y la Paz, después Infancia, Adolescencia y Juventud, leí casi toda su obra de corrido. Me parece que es, si no el mejor, uno de los mejores escritores de la humanidad. Isabel Allende, por supuesto, García Márquez, en fin. Y sobre el caso en particular de Viviana, seguramente conoces, por supuesto, Santa, Sí. de Federico Gamboa. Me parece una obra bellísima, ¿no? Creo que Santa, que transita precisamente es una prostituta que transita pues de una situación, digamos, materialista, ¿no? Ajena a cualquier amor, y se enamora de un torero y las pasiones y todo lo que encuentras en esta novela, que además tiene la fortuna de haber sido la primera película hecha en México, ¿no? La primera adaptación. Yo me enamoré de esa historia. Me pareció, como muchas otras que he leído, porque evidentemente, por eso decía que todas las historias ya se han contado, evidentemente llego muy tarde a hablar yo de una prostituta, pero eso no quiere decir que no me guste, ¿no? No Por lo eso, puedes hacer, ¿no? sí, de hecho, mi manera de escribir, escribo unas cosas. Eh, el último personaje que escribí fue Viviana, la historia de Viviana. Ajá. Porque escribí algo y me regresaba y seguí con Alejandro, y luego con Sebastián, y luego con Francisco, y dejé hasta el final Viviana, porque reitero, como fue más complejo para mí, Sí. pero creí, porque además es la única mujer del listado de Sí. personajes que aparece en la novela, bueno, además de Leticia, pero ella no aparece, digamos, como personaje principal, eh, y creo que en mi ánimo merecía esa particularidad. Pero sí, yo creo que en el caso particular, Santa jugó ese personaje. Obviamente Sebastián no es el torero del que se enamoró Santa, pero me parece que tiene algo muy en común, ¿no? Los dos destruyeron el corazón de la mujer que decían amar. Sí. Y, no, y también, pues eso, o sea, me parece que podemos hacer una comparación también, ¿no? Entre lidiar a un toro y Y a un enfrentarte sacerdote. sí, ¿no? No, pues enfrentarte como sacerdote a ese Ajá. aparato, ¿no? Al que le tienes que responder. Entonces, qué interesante. Este, Ay, se me fue la otra, ¿qué iba con esto? Bueno, mientras me acuerdo de la pregunta que tenía, porque iba a conectar directamente con lo que estábamos diciendo. Ya nos contaste un poquito por qué escribes, ya nos contaste un poco también de tus lecturas, de las relaciones, digamos en este caso de Santa, de Federico Gamboa, de estas lecturas de Tolstoy, que se siente de alguna forma como relación también. Yo creo que cuando los escritores escriben, si escuchamos cuáles son sus referencias, luego ahí podemos Ujú, encontrar. saborearlas también cuando las leemos, ¿no? Entonces eso vale mucho la pena. Me gustaría preguntarte por tu proceso de escritura. Es una novela extensa, ¿no? Eso también me sorprende un poco porque siento que luego hay una intención actual por hacer libros muy cortos, ¿no? Obviamente por la falta de retención del lector y bueno, ante una realidad que vivimos también de lo inmediato y todo. eh, ¿Cómo fue el proceso de escritura? Eh, lo mencionabas ahorita con el caso de Viviana, ¿no? Empezaste a escribir las historias de los otros personajes, luego ya al final a Viviana, y cómo logras al final como compactar la historia y hacer que funcione, ¿no? No, por lo que entiendo no fue una escritura lineal, entonces Mm. cuéntanos un poquito de ese proceso. Sí, yo, bueno, no sé, no, evidentemente cómo escriban otros escritores, ¿no? Pero me supongo que cada quien adopta ciertas técnicas, ¿no? En mi caso, digo, voy a escribir y abro la laptop y veo 3 horas la pantalla y no escribo nada. Y me frustro y me enojo y hago otras cosas, me voy a dormir y a los 10 minutos me llega una idea.
y me levanto a las 5 de la mañana a escribirla. Y ya no me duermo, ¿no? Porque si no, se me pierde la idea. Y después, pues ya vacilando, ¿no? Creo que tienes una idea, ¿no? Hacia dónde vas, y después, te digo, vas uniendo todo esto. Y ahí es donde viene después una parte compleja de la técnica. ¿Por qué? Porque haces las historias y lo tienes que lograr que vayan embonando, por así decirlo, ¿no? E incluso a veces vas escribiendo y de repente pues te llega otra idea novedosa, ¿no? Y vas colocándola ahí, ¿no? Yo no tengo estudios profesionales en literatura, ¿no? Como hubiese querido. Entonces, al principio, pues esa fue la parte más complicada. Cuando presenté Café de Otoño temía que la gente me leyera porque dije, a lo mejor no sé escribir y a la gente no le va a gustar. Y en esta novela decía, pues a lo mejor no me quedó igual que la otra o no me supero a mí mismo, ¿no? Y esa es la parte que a uno le conflictúa para poder presentarlo ante los demás. Pero al final de cuentas, que la gente no me cree cuando les digo que escribo bajo los influjos del alcohol, pero es verdad. Empiezo a servirme la botella y ya cuando llevo dos, ya las ideas ya se generaron. Y al otro día reviso lo que escribí, ¿no? Ya reviso la redacción y todo ese tipo de cosas, porque pues me parece que es la forma en que evidentemente, o bueno, en mi caso, las ideas fluyen, ¿no? Y además trabajo de noche, ¿no? Que eso, digamos, por decir, ¿no? De alguna manera, cómo es que se elaboran esas ideas. Pero en realidad es a partir, te digo, ya de una noción anterior de cómo van los personajes, ¿no? Incluso algunos, y yo creo que cualquier escritor puede decirlo, muchos personajes o muchas historias, pues alguien te las contó, Sí. ¿no? Por ejemplo, aquí está mi familia, lo sabe, la monja sí era una tía mía, ¿no? Sí existió, vaya, la hermana Lupita. No sé si regañó en su lecho de muerte a un sacerdote, pero bueno, eso ya lo colocamos ahí, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, pues es parte de también lo que uno como escritor hace, ¿no? Adoptas, pues la gente te cuenta cosas, la gente te confía cosas y después las plasmas, ¿no? Porque creo que no sé, me- no, a lo mejor estoy equivocado, necesitamos preguntarle a todos los escritores, pero me parece que una total ficción es un poquito compleja, Claro. ¿no? Sí, sí. Pero básicamente, pues así es como lo hacemos para escribir. Sí, yo también creo que no existe eso No. sí, ¿no? De una ficción completa, ¿no? No podría. Bueno, hay una escritora que me gusta mucho, se llama Valeria Luiselli, que hace un par de meses está estrenando una novela y le estaban haciendo una entrevista donde ella le preguntaban en esa entrevista que estaba grabada, ¿no? Oye, ¿qué tanto hay de ti en la novela, no? Y se empieza a reír y dice, es que esta pregunta siempre nos la hacen, ¿no? A los Sí. escritores. Y de pronto cansa un poco, ¿no? Porque a veces no sabes cómo responder, hay cosas que a veces no quieres compartir también con los demás. Dice, entonces una vez estaba platicando con otro autor, que también me gusta mucho, que es español, que se llama Enrique Vilamatas, y, y que platicando ellos dos, Enrique le dijo a Valeria, dice, mira, para que te saques de encima a cualquier persona que te pregunte eso, siempre contéstales un 23%. Y ya con eso Ya quedan satisfechos. sí, sí, sí. Mm, Y ya nadie va a preguntar más qué se refiere con el mm. 23% y nada. Entonces me dio mucha risa porque sí, realmente yo creo que no es posible crear algo que sea completamente ajeno. O sea, no hay forma, porque al final somos también el resultado pues, de nuestro contexto, de nuestra familia, de las historias que nos han contado, de los que hemos vivido. O sea, nuestra imaginación depende también de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante. Me gustaría preguntarte también, ya nos contaste un poquito de ese reto que es atreverse también, ¿no? Como al juicio de los demás, al que los otros te lean. Pero ¿cuál ha sido la parte más difícil de la difusión? Ya cuando los libros existen, ¿qué es lo más complicado para que lleguen a las manos de las personas? Pues sí, la distribución misma, como seguramente dices, has platicado con algún otro escritor, eh, yo no lo sabía. Yo pensé que solamente entre abogados pasaba, pero la competencia editorial es muy complicada, ¿eh? Sí, es muy complicada. No toda la gente te abre las puertas, no toda la gente te acepta de la misma manera. En México no hay, y tú lo sabes mejor que yo, una
eh, una aceptación de la cultura tan fácil, ¿no? Sí. En México, desafortunadamente, somos más consumidores de otro tipo de diversión, Ujú. ¿no? Pues estaba viendo yo, dicen por ahí, me entero hasta de lo que no quiero, ¿no? Sí. Abres Facebook y ves que la casa de los famosos. Vi en la mañana a Jair pelearse por 4 litros de leche. Pero lo vi así de pasar y dije, ¿de veras la gente ve esto? O sea, no me imagino a la gente perdiendo su tiempo viendo no sé cuántos sujetos Sí. encerrados, además todos de 50, 60 años hablando tonterías. Sí, porque ya son como contemporáneos míos, pues Jair ya tiene muchos años. Entonces, pero desafortunadamente así es, y la gente no consume cultura. Y tú lo sabes, la gente, por ejemplo, no sé cuánto cuesta un 6 de cerveza y no. Sí me gusta el vino, no la Claro, claro. cerveza, no sé cuánto, pero cuesta más que una novela, y aún así la gente no te consume el arte, ¿no? Y es una desgracia. Entonces, esa parte es muy complicada porque, y yo pues, muchas veces, además de lo que tú me preguntas, me preguntan que si los libros dejan para vivir, les digo no. Definitivamente no. Yo gasto más dinero que lo que gano. Sí. Pero lo haces por el gusto, pues, de Claro. presentarle a la gente tu arte, tus historias, lo que a ti te gusta. Pero, y tú no puedes ir, mucha gente piensa que vas no sé, a Gandhi o bueno, cualquier otra librería, se me fue el nombre. Mira, voy a vender mis libros. Dicen, sí, déjamelos. Y no pasa así, no pasa así. Tienes que pagar Sí. para que los exhiban. Tienes que pagar para esto, tienes que pagar para el otro. Dicen, eso yo no lo sé, ¿no? Que en los concursos de literatura ya también están. eh, lo extraño es que siempre ganen los mismos. Claro. Eso sí, 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 sí. deben de ser muy buenos como para siempre ganar ellos, ¿no? ¿Verdad? Eso, sí, yo me quedo con eso para no decir otras cosas. Es como con los políticos, deben ser muy buenos políticos que siempre ganan los mismos. Claro, claro. Pues hace lo mismo en Sí. literatura, ¿no? Eso quiero yo pensar. Pero creo que como yo en lo particular, y quien me conoce, soy una persona muy necia, muy perseverante, ¿no? Muchas veces me han dicho que no. Sí. Algún día alguien se rió de mí y un muy buen amigo cuando le dije que quería ser juez, y no solo fui juez, sino magistrado. Y a mí me pueden decir, no, es que no se van a vender, bueno, no pasa nada, ahí están. Claro. No, yo creo que siempre lo que uno quiere lo vas a hacer. Obviamente te cuesta trabajo, sí, ¿no? Pero siempre encuentra uno en el camino oportunidades, reitero, para mostrárselo a la gente. Y como quienes nos gusta leer, sabemos que la mayoría de los artistas no son conocidos en su momento, ¿no? A veces hay que... Por eso yo creo que, y volviendo a la pregunta que tú decías, ¿cuál es lo bonito de la muerte? Que la muerte sí te permite trascender. La mayoría de los artistas trascienden cuando mueren. Claro. Entonces no puedes ver a la muerte como algo negativo cuando es lo que te va a dar la inmortalidad, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Qué bonita manera de verlo, la verdad, porque sí, y además, bueno, también añadirle a eso que esto de que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Ah, sí, sí, También, claro. y todo lo que tiene que pasar, es muy difícil, ahora sí que no solamente escribir libros, sino venderlos también, no dejan, ¿no? Ujú. Ni No, no, venderlos, ni no. escribirlos, no, es bien complejo, pero lo importante yo creo también es eso, no rendirse, eh, seguir haciendo libros, porque siempre nos estamos enfrentando a esta amenaza constante de que, porque lo vemos, Ujú. vemos como la gente no consume cultura, no consume arte, o se consume muy poco, y entonces hay labores titánicas de personas muy pequeñas, ¿no? Haciendo de todo para que suceda, y no es suficiente. Pero siempre estamos, desde hace muchos años, ante una amenaza de que los libros van a dejar de existir, ¿no? Y no dejan de existir nunca, ¿no? No, ni Entonces, dejarán de ni existir. dejarán de existir, ¿no? Cuando apareció el audiolibro dijeron, no, ya. Ya se acabó. Cuando apareció el libro electrónico dijeron, ya. Y no, en plan, no. O sea, no han podido acabar con el libro en físico, ni podrán. Ojalá que no, que nunca se pueda. Pero sobre todo yo creo que lo que va a lograr que no se acabe el libro físico, pues es que no se acaben las personas que quieren escribir. Así es. Eso es lo que va a hacer que no termine, porque cada vez hay más personas también que quieren contar su historia, y también tenemos que entender que hay lectoras, hay lectores para todo tipo. O sea, cada libro va a tener su Su público, público. y eso es lo más valioso, más allá de este
que luego pasa mucho, ¿no? Yo creo que justamente empezamos a escribir o empezamos a acercarnos a estos círculos y hay gente hostil, hay gente que te dice, no, no sirves para nada, o gente que nunca ha publicado y que te quiere Así enseñar es. también cómo Ajá. hacerlo. No, no, es muy interesante, pero lo importante es no dejar de hacerlo, es hacerle caso también a nuestros instintos en este aspecto de artístico, porque es la única forma justo que nos vamos a salvar a nosotros mismos, ¿no? Confiando en lo que hacemos, confiando en este caso en nuestra palabra, ¿no? Los pintores en su mano y en su pintura y así cada uno en su propio arte y en su propia cultura. E ir de la mano, tratando de hacer esas redes con las personas que sí abran las puertas, porque sí las hay, pese a que es muy Sí, difícil, claro. hay lugares, hay espacios y no dejemos de insistir, ¿no? Para que más gente pueda acercarse a leer, porque al final un libro abre un montón de caminos, ¿no? O sea, yo no conozco a alguien que no le haya llegado ese libro que empezó, que le abrió la puerta y que empezó el camino y que entonces empezó a acercarse a otras cosas. Y cada quien va encontrando sus gustos, cada quien va encontrando su propio camino dentro de la lectura, pero es muy importante también justo rescatar este tipo de historias, como tú decías, familiares, ¿no? Yo creo que todos tenemos esas historias familiares Sí. que siempre en las familias está esto de que, pues a alguien, a ver quién la escribe, ¿no? A ver quién llega y escribe esta historia de la familia, porque si no se va a perder, ¿no? Entonces, qué bueno que seas también portador pues de esta herencia familiar y pues ojalá que vengan más novelas. Antes de cerrar, ahí me gustaría pasar el micrófono a alguien del público para ver si quieren hacer un comentario, una pregunta con respecto a la obra, alguna felicitación, reclamo también, no sé, algo que quieran compartir. ¿Alguien que quiera mencionar algo? Yo. Sí, Sí. adelante. Hola, pues yo quiero felicitarte. Me sorprende el saber que bastante familia sale en esas novelas, en estos escritos que tú haces. Y yo de manera personal te digo que estoy muy orgullosa de ti. Te quiero mucho y me da mucho gusto que tus novelas estén vendiendo, porque yo sé lo que te ha costado desde niño. Muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Ah, Muchas felicidades. Nada más una pregunta. ¿Te sientes influenciado por algún escritor para escribir tus novelas? em, sí, bueno, en la actualidad yo creo que por varios en realidad, había comentado cierto de León Tolstoy, de Isabel Allende, incluso más actualmente de Murakami, es un escritor japonés buenísimo. Dicen que el incomprendido precisamente por la sociedad literaria actual, que nunca se va a llevar el Nobel, pero sí tiene mucho dinero, dicen por ahí, no sé. Sí, yo creo que básicamente esas son las personas que me han influenciado. Pero cuando alguien me pregunta de un estilo en particular, bueno, al menos eso es lo que yo creo, no. A veces, pues simplemente me gusta escribir por escribir. Incluso cuando escribimos la primera novela, ahí está, el tema fue con mi editora porque, bueno, cada quien tiene su manera de pensar, se le hacía como que mucha carga erótica Ajá. y pues yo es algo que me gusta, ¿no? Y yo le hubiera escrito más erotismo, pero pues ella me lo restringió un poco, ¿no? Pero bueno, son maneras de ver la vida, pero sí, básicamente eso. Gracias. Sí. El título evoca el acto de rezar, un refugio que en la hostilidad del entorno puede ser tanto una salvación como como un acto de desesperación. Considera que para sus personajes la fe es lo que los mantiene de pie o es precisamente lo que los condena a no poder escapar de su realidad. Yo quiero pensar que la fe te mantiene de pie. Obviamente, si hablamos desde el punto de vista religioso, pues es una exigencia que debe, bueno, no es una, sí es una, más bien es una invitación que nos hace Cristo y que nosotros aceptamos y decimos, estoy
ahí, ¿no? Y personas que no creen en Dios, por ejemplo, me han dicho esto, ¿no? Me han preguntado esto. Y es que no te sirve de nada, que tienes que trabajar por ti. Digo, mira, es tan poderosa la fe que cuando tú realmente crees y te abandonas, a lo mejor tus problemas no se van a solucionar al día siguiente, pero vas a poder dormir. Y eso ya es ganancia. Entonces, en general me parece que sí. Y esto si lo trasladamos a otros ámbitos de la vida, porque yo he platicado con muchas personas también, cuando dicen, es que ¿cómo sabes que alguien realmente te ama? Pues eso no lo sabes. Claro. Es un acto de fe. El amor es un acto de fe. Tú piensas que la otra persona te ama. Y tú amas al... Pues, tú puedes decir, sí, sí lo amo, sí la amo. Pero esa persona, y tú dices, también me ama a mí. ¿Cómo lo sabes? Pues sí, te lo puede demostrar de muchas maneras. Pero también el agradecimiento se demuestra... Incluso hay personas que confunden amor con agradecimiento o con lástima, que es peor todavía. Hay personas que permanecen con sus parejas por lástima. Y no quiere decir que los van a tratar mal. Y es donde se confunde. Pero efectivamente el amor es un acto de fe y de eso se trata la fe. Es lo que te mantiene vivo. Ya no la fe en Dios, ya no la fe en tu pareja, la fe en ti mismo. Porque en muchas ocasiones las personas llegamos a encontrarnos en situaciones complejas, pero crees en ti mismo y dices, lo voy a hacer. ¿Cómo? No sé, ya mañana veré cómo lo hago, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que yo pretendo mostrar y dice uno de los personajes, por eso que lo mencioné hace rato, es que no busques a Dios cuando te sientas perdido, búscalo también cuando estás agradecido, porque esa es precisamente la fe, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, acá está. Maestro, mencionó que usted trabaja de noche. Para usted, ¿qué evoca la oscuridad, la noche? La oscuridad y la noche. Me parece que la noche trae muchas pasiones, obviamente, pero creo que en la oscuridad los seres humanos somos capaces de encontrar algo que es difícil, lo hacemos entre los demás y en el ruido, ¿no? Que es a nosotros mismos. Por eso hace poco con otro amigo platicaba eso, le digo, ¿por qué puedo trabajar de noche? Y unos le llamamos concentración. No es concentración, es que puedes asomarte al interior y entonces de esa manera poder expresarlo cuando ya está el silencio, cuando todos los demás están ajenos a ti, ¿no? O sea, no puedes hacer muchas cosas de día, por ejemplo, escribir porque estás atendiendo el teléfono, porque estás atendiendo otras cosas, etcétera, etcétera. Me parece que eso es lo que te da la noche, el poder, reitero, encontrar, desde tu interior, poder obtener respuestas a muchas cosas. Por eso a veces las personas nos da insomnio, porque la noche es cuando se nos ocurre pensar malamente, pero bueno, así es. Entonces es cuando entonces podemos sacar todo eso y por eso a mí me permite de alguna manera inspirarme un poquito más. ¿Que alguien quería? ¿Qué crees que el artista deba ser capaz de sacrificar para realizar su arte sin dañarse a sí mismo? Pues mientras no te dañes a ti mismo, yo creo que se debe sacrificar todo. Porque son cosas distintas. Cuando dices dañarte a ti mismo, ¿no? Decir, ¿qué te daña a ti mismo, ¿no? Y es algo que incluso Lupita le dice al padre Sebastián en la historia, ¿no? Dice, es que eso es lo complejo. ¿Cómo reconoces que algo te hace daño a ti mismo? Dañar a los demás es algo que cualquiera puede darse cuenta. Pero ¿cómo te das cuenta cuando te dañas a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona dice, a mí me gusta la marihuana, no le hago daño a nadie, no me hace daño, pero sí te hace daño porque te va matando las neuronas. Y ella da una explicación de por qué eventualmente esto sí te afecta. Entonces, primero tendrías que reconocer qué es lo que te daña a ti mismo. Pero más allá de eso, ¿qué estar dispuesto? Es como lo que decía la pregunta que hace la muerte. ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor? Me parece que el arte es lo más asimilable que tenemos al amor cuando no hablamos de una persona, porque amamos lo que hacemos. Incluso yo lo he comentado, si tú en el camino encuentras a alguien que te pide que renuncies a lo que amas, como el arte, como tu profesión,
es porque esa persona no te ama, porque tú eres ese arte, ¿no? Nadie te puede pedir que dejes de escribir, de hacer música, de pintar por esa persona, jamás, porque entonces ya no eres tú. Y eso sí te dañaría a ti mismo, porque el arte es algo que atraemos. Entonces creo que en todo caso el arte debería ser primero y luego todo lo demás. Excelente. ¿Alguien más? Yo. Sí, adelante. Bueno, antes que nada, estoy muy orgullosa de ti. Yo te preguntaría, tu libro habla del amor en una etapa invernal, ¿no? O sea, cuando uno está al final de la vida. En este caso, nuestra madre acaba de cumplir 67 años. ¿A ti te gustaría que ella encontrara el amor? Pues yo creo que, bueno, primero yo también soy orgulloso de ti. No es que me gustaría. Creo que todos tenemos derecho a encontrar el amor en el momento en que éste se aparezca. Y lo más egoísta que puede hacer una persona es no querer que alguien sea feliz con alguien más, ¿no? Porque a final de cuentas todos tenemos derecho a eso y es una apuesta que se hace en la novela, aunque no es un amor invernal, es otoñal, es un anticipo al invierno. Estamos un poquito más para acá. Y precisamente ellos dicen qué va a pasar en el invierno, ¿no? Porque están en el otoño de sus vidas. O sea, esa es la pregunta que se hacen, ¿qué va a pasar más adelante? Porque yo creo que es válido que todos podamos temer en algún momento qué es lo que va a pasar más adelante. Por ejemplo, y yo lo he comentado con muchas personas, quienes no tenemos hijos, pues en algún momento vamos a enfrentarnos a la soledad. Y no porque los hijos te aseguren la compañía, ¿verdad? Porque hay hijos muy mal agradecidos. Pero en la mayoría de los casos el hijo va a estar ahí, pero quienes no tenemos hijos, pues sabemos que un día vamos a estar solos, eso es inevitable. Pero eso no quiere decir que no le apuestes a ser feliz, ¿no? Y tampoco que te vas a ir con la primera persona que se te aparezca enfrente, ¿no? Porque eso sería todavía un error más grande. Pero volviendo a la pregunta, no es que yo quiera que eventualmente, creo que cada quien debe hacer lo que quiera hacer, porque además esa es una decisión de vida. Incluso estar solo también es una decisión de vida. Entonces, eso es la felicidad a la que cada quien puede apostar. Como lo que le decía a Emiliano del arte. Si para ti es más importante el arte que una persona, pues entonces pon primero el arte y nada más. Pero eso depende de cada quien. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta? Pues vamos cerrando entonces. No me queda más que recomendarles que lean Los que rezan en invierno, también que lean Café de Otoño, pues, y que lean en general, ¿no? Obviamente estos dos libros ahorita porque estamos con Mauricio, pero que lean en general, que se acerquen a la literatura, que encuentren todo lo que tiene para ofrecerles. Felicitarte, Mauricio, de verdad, por esta segunda novela publicada, que entiendo que ya has escrito otras. Y bueno, esperar que poco a poco vayamos conociendo las demás y que vayan saliendo nuevas ideas también para que esto siga creciendo. Agradecerte que nos hayas tomado en cuenta también para presentar tu libro aquí en el espacio, aquí en Anticitera. Y a nombre de todos mis compañeros, pues muchísimas gracias. Por aquí los esperamos, los invitamos a que estén también ahí al pendiente en nuestras redes, de todas las actividades que estamos realizando. Tenemos pues música en vivo, conciertos, talleres, clubes de lectura y otras presentaciones de libros también para que nos acompañen. Por aquí los esperamos pronto. Muchísimas gracias. Gracias. No, pues al contrario, Ángel, gracias a ustedes, a tus compañeros y por supuesto a todos los que conforman Anticitera, un hermoso lugar. Ya habíamos tenido el honor de estar aquí con ustedes y te agradezco nuevamente la apertura y por supuesto a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Efectivamente, más allá de que me lean a mí, así como Ángel, he exhortado a muchas personas, pues hay que leer, ¿no? Eso nos forma de muchas maneras. Yo espero seguir evidentemente escribiendo, espero que también nos veamos aquí pronto, aunque no es tan fácil, obviamente, ¿no? Pasaron 3 años de uno a otro porque, pues sí, sentarte a escribir pues requiere de tiempo y esfuerzo, y en estos tiempos hasta de dinero, pero bueno, eso como sea, lo vamos zanjando. Les agradezco nuevamente y pues el que me hayas acompañado, que hayamos compartido estas interrogantes y asimismo como Ángel, pues a que lean Los que rezan en invierno.
Y ojalá que sea de su agrado y que nunca dejen, sobre todo, les digo yo, siempre tomar en cuenta que no hay invierno que sea capaz de apagar nuestros sueños. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Un aplauso.